El tema que toca es confiabilidad, técnicas computacionales. La simulación Monte Carlo se basa en simular la realidad a través del estudio de una muestra que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Es de gran utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar, o cuando la experimentación es posible o es muy costosa. Así permite tener en cuenta un análisis elevado número de escenarios aleatorios. Su importancia radica en la existencia de problemas que tienen difícil solución a través de métodos analíticos, pero que dependen de factores aleatorios. Se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo, en Mónaco, por ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. En la simulación Monte Carlo fue creado en 1940 cuando Neumann y Ulam la aplicaron en el campo de la experimentación de armas nucleares. Algunos ejemplos de aplicación son resolución de problemas financieros mediante la simulación de variables aleatorias, como carteras de inversiones, simulando diferentes fuentes de incertidumbre, planificación de proyectos de ingeniería civil, diseño de productos donde varían sus dimensiones, la estimación en el rendimiento de aparatos especializados y cuando una empresa de productos perecederos desea estimar la cantidad exacta de productos que debe generar. Pasos para realizar una simulación de Monte Carlo. Primero, se identifica la ecuación de transferencia. Se necesita un modelo cuantitativo de la actividad. Esta expresión matemática se denomina ecuación de transferencia. Paso 2. Se definen los parámetros de entrada. Para cada factor de la ecuación de transferencia se determina cómo se distribuyen sus datos. Se debe especificar la media y la desviación estándar en el caso de ser una distribución normal. Paso 3. Crear datos aleatorios. Se crea un conjunto muy grande de datos aleatorios para cada entrada, alrededor de unos 100.000 casos. Y paso 4. Simular y analizar la salida del proceso. Con los datos simulados, se utiliza su ecuación de transferencia para calcular los resultados simulados. Ejemplo. Una empresa de manufactura necesita evaluar el diseño de un producto propuesto, una bomba de pistón pequeña que debe bombear 12 mililitros de fluido por minuto. Usted desea estimar el rendimiento probable de miles de bombas, dado los siguientes parámetros: variación natural del diámetro del pistón, longitud de la carrera y carreras por minuto. Lo ideal es que la desviación estándar del caudal de la bomba en miles de bombas no sea mayor de 0.2 mililitros. Paso 1. Se identifica la ecuación de transferencia. Para la simulación Monte Carlo establecemos una fórmula de ingeniería establecida que mida el caudal de la bomba. Caudal en mililitros igual al área por la longitud por las revoluciones por minuto. Siguiente paso, definir los parámetros de entrada. Se desea un caudal de 12 mililitros por minuto. El volumen bombeado por carrera se obtiene con la fórmula volumen igual a área por longitud. Dado que el diámetro es 0.8 y la longitud 2.5, cada carrera desplaza 1.256 mililitros. Para el caudal de 12 mililitros por minuto, el valor de las revoluciones es de 9.549. Si nos basamos en el rendimiento de otras bombas que se han manufacturado en la empresa, se puede decir que el diámetro del pistón se distribuye normalmente con una media de 0.8 centímetros y una desviación estándar de 0.003 centímetros. La longitud de la carrera se distribuye normalmente con una media de 2.5 centímetros y una desviación estándar de 0.15 centímetros. Por último, las carreras por minuto se distribuyen normalmente con una media de 9.549 revoluciones por minuto y una desviación estándar de 0.17 revoluciones por minuto. Siguiente, crear datos aleatorios. Para este problema se configuró el programa Minitab, que puede crear instantáneamente 100.000 datos o 100.000 filas de datos simulados. Comenzando con los datos simulados del diámetro del pistón, se elige la opción Calcular, Datos aleatorios y Normal. En el cuadro de diálogo se ingresan 100.000 datos en números de filas de datos que se generarán e ingrese la letra D como la columna en la que se deben almacenar los datos. Ingrese la media y la desviación estándar del diámetro del pistón en los campos correspondientes. Presione Aceptar para llenar la hoja de cálculo con 100.000 puntos de datos tomados de forma aleatoria,
de la distribución normal especificada. Posteriormente, se repite el proceso para la longitud de la carrera y para las carreras por minuto. Ahora, se debe simular y analizar la salida del proceso. Se crea una cuarta columna en la hoja de trabajo, llamada caudal, para almacenar los resultados de los cálculos de salida del proceso. Con los datos de entrada generados de forma aleatoria, se puede configurar la calculadora de Minitab para calcular la salida y que los almacene en la columna caudal. Nos vamos a calculadora y configurar la ecuación de caudal de la siguiente manera. Minitab calculará rápidamente la salida para cada fila de datos simulados. Ahora esté preparado para examinar los resultados. Seleccione estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico y elija la columna caudal. Minitab va a generar un resumen gráfico que incluye 4 gráficas, un histograma de datos con una curva normal sobrepuesta, una gráfica de cajas, los intervalos de confianza de la media y la mediana. El resumen gráfico también muestra los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling, los estadísticos descriptivos y los intervalos de confianza de la media, la mediana y la desviación estándar. El resumen gráfico de la salida de su simulación Monte Carlo se verá de la siguiente manera. Observamos las gráficas y al lado un cuadro que nos muestra datos como la desviación estándar, la media, la asimetría, el coeficiente de kurtosis, el mínimo, los otros cuartiles, los intervalos de confianza de 95% para la media, para la mediana y para la desviación estándar. Conclusiones. En el caso de los datos aleatorios, el caudal medio es de 12.004 mililitros sobre la base de 100.000 muestras. El valor más pequeño fue de 8.882 y el más grande 15.594. Es un rango muy grande. Se produjo una desviación estándar de 0.757 mililitros, superando ampliamente el objetivo de 0.2 mililitros. El objetivo de 0.2 está fuera del intervalo de confianza de la desviación estándar. Al parecer, este diseño de bomba exhibe mucha variación y se debe perfeccionar antes de incorporar la fase de producción. Las cadenas de Markov. Es una serie de experimentos en que cada uno tiene m posibles resultados, y la probabilidad de cada resultado depende exclusivamente del que se haya obtenido en los experimentos previos. Por ejemplo, si en el mercado hay 3 marcas de detergentes, cada una de las cuales tiene una cierta porción de dicho mercado en la semana 1. La semana siguiente la distribución puede cambiar dependiendo de las decisiones del consumidor, seguir con la misma marca o cambiar por otra. Y esta decisión depende mucho de la última compra. Muchas otras situaciones presentan este patrón de comportamiento. Por ejemplo, los valores de las acciones de la bolsa día a día, la distribución de la población en diferentes regiones del año, entre otros. Matemáticamente, un proceso de Markov se modela mediante una matriz de transición. Esta no es más que una matriz de probabilidades donde cada elemento representa la probabilidad condicional de que el sistema pase de un estado actual al siguiente estado. Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estados es una matriz de n por n, con todos los registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de los registros de cada columna o fila es 1. Los siguientes son matrices de transición. El siguiente ejemplo dice: en Venezuela existen 3 operadores principales de telefonía móvil: Movilnet, Movistar y Digitel. Todas estas operadores representan los estados. Los porcentajes estimados por cada operador en el mercado actual indican que Movilnet tiene 0.4, Movistar posee el 0.25 y Digitel el 0.35. Todo esto indica el estado inicial. Se tiene la siguiente información: un usuario actualmente de Movilnet tiene una probabilidad de permanecer en el Movilnet de 0.60, de cambiarse a Movistar de 0.2 y de pasar a Digitel de 0.2. Un cliente de Movistar tiene una probabilidad de mantenerse en la misma de 0.5, de cambiarse a Movilnet de 0.3 y de pasarse a Digitel de 0.2. Y el cliente de Digitel tiene la probabilidad de permanecer en Digitel de 0.4, de cambiarse a Movilnet de 0.3 y de cambiarse a Movistar de 0.3. Cabe destacar que el estudio se hace a lo largo de un semestre. Partiendo de esta información, se elabora la matriz de transición
y recordemos que la suma de las probabilidades de cada estado debe ser igual a 1. Se utiliza MATLAB para realizar las operaciones. Como estado inicial tenemos 0.4, 0.25 y 0.35 y la matriz de transición es 0.6, 0.2, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3, 0.3 y 0.4. Se realiza la siguiente operación: x es igual al estado inicial por la matriz de transición elevado a la 6. Este 6 representa los 6 meses que pide el problema. A continuación se muestra el resultado final, que es 0.4286, 0.3214 y 0.25. La siguiente es una gráfica del comportamiento de la cadena de Markov. En el eje de las abscisas tenemos el tiempo, que son los meses, y en el eje de las coordenadas tenemos la probabilidad, lo que nos indica cómo va a ir variando el estado en función del tiempo.